Shalom a todos mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo. Bienvenidos a este estudio del libro de los Salmos. En esta ocasión vamos a estar estudiando el capítulo número 49, el Tejilín 49 de este maravilloso libro. Y vamos a continuar con este proceso de estudio en donde el Señor nos ha permitido conocer y comprender muchas cosas y hemos sido edificados juntos a través de su palabra. En esta noche, antes de iniciar, vamos a orar, a darle gracias al Señor por este espacio. Quiero que me acompañes ahí donde estás, amado Padre, bendito Rey. Señor, tú eres maravilloso, tú eres santo, eres eterno. Te bendecimos y te honramos en esta noche, Rey amado. Gracias por el privilegio, Señor, que nos das de buscarte cada día. Te damos gracias por tu provisión, por tu sustento, por guardarnos, por cuidarnos, Señor, por librarnos de todo mal. Gracias te damos por nuestras familias. Gracias te doy por mis hermanos de la congregación. Bendice y guarda la vida de nuestro pastor, Señor. Gracias te damos. Ayúdale, fortalécele, guíale, Señor. Derrama de tu sabiduría y tu entendimiento sobre su vida. Gracias te doy, Rey amado, por esta ciudad de Cartagena. Gracias por nuestro país, Colombia. Gracias, Rey amado, por este espacio que tú nos brindas, que tú nos regalas, Padre, para poder meditar en tu palabra. En esta hora, Rey amado, colocamos este espacio en tus manos y que sea tu Ruach HaKodesh, Señor, guiándonos, Padre Celestial, a través de tu palabra. Te bendecimos, Padre eterno, te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a estudiar este himno 49, este Tejilín 49, un himno muy maravilloso que consta de 20 versículos que vamos a estar mirando uno por uno. Entonces vamos a iniciar con la lectura del himno que dice así: Tefilá por la hermosura y esplendor de Sión. Cántico, Tejilín de los hijos de Corá. De los hijos de Corá ya hemos estudiado algunos himnos que tienen que ver con estos autores, los hijos de Corá. Dice así el verso 1: escuchen estas palabras todas las naciones, escuchen todos los que viven en la tierra. No importa si grandes o pequeños, no importa si ricos o pobres. Mi boca está al hablar sabiduría. Las meditaciones de mi corazón darán entendimiento. Escucharé con cuidado a la parábola de Adonai. Declararé mi enigma con la música de la lira. ¿Por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me ataquen mis enemigos? La maldad de aquellos que se apoyan en sus riquezas y se jactan en la multitud de sus riquezas. Nadie puede nunca redimir a su hermano ni dar a Adonai un rescate por él mismo, o el precio por la redención de su alma, aunque labore para siempre. ¿Vivirá eternamente y nunca verá la corrupción? Porque uno puede ver que el hombre sabio morirá a sí mismo, el necio y el ignorante perecerán y dejarán su fortuna a extraños. Su sepultura será su hogar eterno, la morada para todas las generaciones. Ha llamado las tierras con su propio nombre. Pero los hombres, aun los ricos, solo viven brevemente, entonces como animales morirán. Tal es el destino de los que confían en sí mismo, el fin de aquellos complacidos con sus propias palabras, Selah. Como ovejas están destinados al Seol, la muerte será su pastor, los justos reinarán sobre ellos cuando rompa el día. Su buen parecer se consumirá en el Seol hasta que su nobleza desaparezca. Pero Adonai redimirá mi alma de las garras del Seol, cuando él me reciba, Selah. No teman cuando un hombre se enriquece, cuando la gloria de su casa crezca, porque cuando él muera, no se llevará nada consigo, ni su gloria descenderá con él, porque su alma será bendecida en su vida. Él te agradecerá cuando tú hagas el bien para él. Sin embargo, tiene que unirse a la compañía de sus padres. Él no verá la luz otra vez.
el hombre, aun los ricos, fracasan en entender que como las bestias ellos morirán. Entonces, este es el himno 49 con los 20 versículos. Y a continuación vamos a mirar los comentarios bíblicos que normalmente se hacen de estos himnos. Y vamos a empezar con el comentario bíblico Mundo Hispano. Dice así, que dice que el salmo es sapiensal, un salmo de sabiduría, semejante a las enseñanzas de Proverbios. Vamos aquí a ver algunas cosas interesantes que se enlazan con el libro de Proverbios. Había dos clases de literatura sapiensal. Una presentaba enseñanzas morales globales, como el libro de Proverbios. La otra clase incluía trabajos más teóricos sobre asuntos problemáticos de la enseñanza sapiensal general, como Job y Eclesiastés. Este salmo es de la segunda clase, desarrolla una idea central: la necedad y vanidad del rico insensato, insensato porque confía en sus riquezas en vez de confiar en Dios. Esto es lo que dice este comentario Mundo Hispano. La Biblia de las Américas, esta Biblia de estudio, dice de este salmo que este salmo es un canto de sabiduría proclamando la insensatez del rico, que acumula riquezas solo para sí. El salmo consiste en una introducción presentando a quienes está dirigida la canción, o sea, el pueblo y el autor, que representa a un hombre sabio. El salmo contiene dos estrofas de igual longitud y concluye con un estribillo casi idéntico. El símil del que el rico muere como la bestia resume la verdad de cada estrofa. La riqueza del insensato es temporal por causa de lo inevitable de la muerte. Su muerte, en contraste de la del sabio, terminará su esperanza y los beneficios de su riqueza. El poema no parece oponerse a la riqueza como tal, sino al egoísta insensato que no puede ver más allá de ella. Entonces aquí deja muy claro el tema de las riquezas. Este comentario de estos tres señores, Jamieson, Faust y Brown, dicen que este salmo instruye y consuela. Enseña que las ventajas terrenales no son dignas de confianza para asegurar la felicidad permanente, y que por más prósperos que sean los mundanos, por algún tiempo su destino final es ruina, mientras que los piadosos están seguros en el cuidado de Dios. Entonces, esto es lo que comúnmente se dice de este himno número 49. Y vamos a dar inicio al estudio. Vamos a ir por cada uno de los versos y vamos a estar haciendo los comentarios respectivos de este maravilloso himno. Entonces vamos a iniciar primero con el título. El título dice: Tefilá por la insensatez de confiar en las riquezas. Al músico principal, Tejilín de alabanzas de los hijos de Corá. Ya sabemos que originalmente no se debe escribir con K, sino con Q. Eso lo explicamos en el himno pasado. Estas son las letras hebreas del título y la forma como se pronuncia es la siguiente: Lamnapsea Litne Korah Mismor, que se interpreta para el victorioso, o se traduce para el victorioso de los hijos de Corá, composición. Entonces vamos ahora sí al primer versículo. Vamos a ver, dice: escuchen estas palabras todas las naciones, escuchen todos los que viven en la tierra. Entonces este himno inicia haciendo un llamado, dice aquí, a todas las naciones. Y un llamado es para que escuchen. Fíjense que aquí aparece la palabra escuchen en dos ocasiones en esta versión. Que escuchen todos los que viven en la tierra.
Aquí están haciendo un llamado para que ellos, según lo que dice esta versión, que viven en la tierra, escuchen lo que se va a decir a continuación. Bueno, entonces aquí resulta de que hay una particularidad con esta frase que está aquí, la tierra, porque resulta de que la palabra en hebreo que se utiliza para tierra es la palabra erex, pero resulta que esa palabra aquí no aparece en el hebreo, no está en el hebreo. Resulta que para esta traducción que se hizo, aquí aparece la palabra es helek, que aquí les traje el significado de esta palabra en las letras hebreas que significa. Entonces es la palabra helek, dice que es de una raíz que no se usa aparentemente, significa deslizarse raudamente, vida como una porción efímera del tiempo. De aquí el mundo como transitorio, breve, habla de edad, mundano, mundo, vida, y algunos la interpretan como el significado de esta palabra como que habla de una existencia desgastada o de una existencia deteriorada. Se refieren a esta palabra Helet, o algunos la pronuncian como Halet. Entonces vemos que aquí no es originalmente la palabra erex, que sí significa tierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, aquí lo que el salmista está diciendo, está siendo inspirado, es a que escuchen todos aquellos que hacen parte de la existencia desgastada, de una existencia desgastada y deteriorada. Recuerden que cuando el ser humano peca, inmediatamente a partir de allí toda la humanidad cae, y toda la descendencia a partir de Adán y Eva para acá, todos somos una humanidad caída, una humanidad que ha pecado. La misma palabra enseña que no hay justo ni aun uno. Aquí les traje un verso que está en Romanos capítulo 3, verso 23, un verso muy conocido, que dice: por cuanto todos pecaron y están privados, están destituidos de la gloria de Dios. Un verso muy conocido por nosotros. Y en Efesios capítulo 2, verso 12 dice: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, tenemos que tener presente de que cuando se habla de Helek, se está hablando de esa existencia desgastada, está hablando a nivel general, a toda la humanidad. Pero a continuación vamos a ver que el salmista hace una distinción entre una parte y la otra, y vamos a ver a continuación cuáles son esas dos partes a las que el salmista hace distinción o hace referencia, que ambos hacen parte de ese Helek, de esa existencia desgastada, pero que existe algo que los divide. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces dice el verso 2: no importa si grandes o pequeños, no importa si ricos o pobres. Vemos que aquí inicia hablando de varios grupos, de dos grupos. Habla de grandes y pequeños, habla de ricos y pobres. Recuerden que la palabra del Señor en muchas partes siempre hace un paralelo entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas. Siempre hay una separación. Algo que divide, siempre muestra un contraste entre lo que es santo y lo que es profano, entre lo que es santo o lo que es puro y lo que es impuro. Entonces, cuando habla aquí la palabra no importa si grandes o pequeños,
Resulta que allí en hebreo aparecen dos frases. Dice Gam Benei Adán y Gam Benei Is. Entonces vamos a ver esas frases. La primera es Benei Adán. Resulta de que esta frase Benei Adán, cuando dice no importa si grandes o pequeños, vamos a ver a qué se refiere. Benei Adán y Benei Is. Entonces Benei Adán tiene que ver con los seres humanos convencionales, aquellos que descendemos de Adán y Eva. Todos, absolutamente todos los que descendemos de Adán y Eva somos los Benei Adán. Entonces, Benei Is, algunos comentaristas dicen que podría referirse a todos aquellos que hacen parte del varón perfecto que es Hamashiach. Entonces, algunos piensan que este Benei Adán, como son los seres humanos convencionales, algunos tienden a decir en sus comentarios que son los descendientes de Adán y los ven como si fueran los discípulos de Adán, esta parte, los discípulos de Adán, del primer Adán. Y estos que dicen que son los Benei Is, todos aquellos que hacen parte del varón perfecto, que es Hamashiach, dicen que estos serían los discípulos del postrer Adán. Discípulos del primer Adán, discípulos del postrer Adán. Pero todos en algún momento, o todos hacemos parte o venimos siendo descendientes de Adán y Eva. Todos venimos de acá, seres humanos convencionales. Pero sabemos que Hamashiach hace interviene en nuestras vidas de una manera poderosa, que ya vamos a estar hablando de eso. Entonces, en Colosenses capítulo 1, verso 22 dice: pero ahora os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Entonces vemos aquí que de cierta manera el apóstol Pablo, Shaul, comienza a identificar o a poder expresar la obra redentora que nuestro Señor Yeshua HaMashiach hace en nosotros. Él nos ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para hacernos santos. Entonces nos hace parte de este varón perfecto que es el Benei Is. En Colosenses capítulo 1, verso 28, dice: pero ahora os ha reconciliado por su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para haceros santos, sin mancha e irreprensibles ante Él. Aquí en Colosenses capítulo 1, 28, se lee: a Él anunciamos, amonestando y enseñando a todos en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Esta es la obra que nuestro Señor Yeshua HaMashiach hace en nosotros. Y por último, Efesios capítulo 4, verso 13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Cuando el Señor nos llama por medio de su palabra, que hace la obra en nosotros, el Padre Eterno nos somete a un proceso muchos le llaman proceso de santificación, en donde la idea es que nosotros nos vayamos perfeccionando poco a poco a través del conocimiento de su palabra, a través del conocimiento de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, y lleguemos a esa madurez, a esa plenitud de Él. Y ahí pues se va a ir reflejando el proceso que el Señor hace para con nosotros, siendo pues o teniendo la salvación en Él. Entonces vemos aquí el proceso y vemos la diferencia entre uno y otro. Los seres humanos convencionales que descienden de Adán, pero también están aquellos que el Señor ha llamado y que ha
perfeccionado a través de su sacrificio en el madero, aquellos que el Señor nos ha reconciliado, aquellos que el Padre Eterno nos ha permitido ver, entender y comprender la luz de su palabra, aquellos que hacemos parte de ese varón perfecto que es nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, esa es la primera parte. No importa si grandes o pequeños. Ahora vamos a la segunda. No importa si ricos o pobres. En esta parte, no importa si ricos o pobres, vamos a ver algo interesante. Y están las dos palabras. Está la palabra ricos y está la palabra pobres. La palabra rico está relacionada con la palabra o la frase que ya vimos, que tiene que ver con Benei Ish. Está Benei Ish, se refiere, no importa si ricos o pobres. Entonces, en el caso de los ricos, que está relacionado con Benei Ish, se refiere a los que han sido enriquecidos por la herencia de Ish. ¿Y quién sería Ish? Nuestro Yeshua HaMashiach. Y en el caso de los pobres están representados por el Benei Adán, aquellos seres humanos convencionales descendientes de Adán y Eva, y serían todos los seres humanos. Todos venimos a este mundo en cierto sentido necesitados. Hemos venido a este mundo siendo menesterosos, siendo desde cierto punto de vista mendigos, indigentes, si se puede decir como lo traduce la palabra en hebreo que aparece allí, que es la palabra ebión, en cierto sentido o en sentido general, que tiene necesidades básicas insatisfechas. Entonces venimos a este mundo con esa necesidad, la necesidad fundamental de nuestras vidas, y es nuestra salvación, y esa salvación solamente la puede dar nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Él es el único que nos permite ser enriquecidos por su herencia. Amén. Entonces, esto es para aquellos que han sido enriquecidos con sus promesas, y para aquellos que no. Esto es lo que da a entender este verso. Escuchen naciones todas. Cuando en el primer verso dice que escuchen naciones todas, es la misma frase que se utiliza en el capítulo 47 que estuvimos estudiando. Recuerden que dice naciones todas, unid las manos o batid las manos. Recuerden, es la misma frase, se refiere a todos, tanto grandes como pequeños, ricos como pobres. En otras palabras, para aquellos que han sido enriquecidos por la promesa de Yeshua HaMashiach o los que no lo han sido. A todos se está dirigiendo este salmo. Entonces, seguimos con el verso número 3. Dice: mi boca está al hablar sabiduría, las meditaciones de mi corazón darán entendimiento. Entonces, vamos a ver que el salmista aquí hace un llamado para que escuchemos. Hasta el momento, pues vamos allí, hace un llamado. ¿Y quiénes van a escuchar? Los ricos, los pobres, los necesitados, los que están con Yeshua HaMashiach y los que no están. Entonces, vamos a ver una versión bíblica que es la Reina Valera de 1865, que nos aclara un poco lo que se quiere decir en este verso. Entonces, dice este verso, dice: mi boca hablará sabiduría. Si nosotros notamos, en esta versión está la palabra sabidurías, pero está en plural y acá está en singular. Dice: y el pensamiento de mi corazón, inteligencia. Mi boca va a hablar sabidurías, y el pensamiento de mi boca, de mi corazón, inteligencia. Entonces, no es que existan dos sabidurías distintas, sino dos manifestaciones de una misma sabiduría. Entonces, aquí se habla de cómo esa sabiduría de lo alto se iba a manifestar aquí en la tierra. Entonces, muchos me dirán: José, pero
Resulta que en Santiago habla de una sabiduría terrenal y una sabiduría celestial. Entonces sí hay dos sabidurías. Pero hay algo que debemos entender conforme a eso, y es que realmente a lo que se le llama sabiduría de este mundo, si nosotros analizamos y comprendemos la palabra del Eterno, podemos entender que la sabiduría de este mundo no es ninguna sabiduría. No es ninguna sabiduría. Nosotros nos vamos a la palabra del Señor y la misma palabra del Señor nos enseña lo que es la sabiduría. Y la sabiduría, la verdadera sabiduría, viene de lo alto. Acá en este mundo, en esta tierra, en esto terrenal que es mundano, se le puede llamar sabiduría a cualquier cosa, pero en realidad no es ninguna sabiduría. Hay una sola sabiduría que se manifiesta de diferentes formas en este mundo, en el cielo. Entonces, vamos a leer un poco Santiago, lo que dice Santiago. Dice Santiago capítulo 3, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, esa es la verdadera sabiduría, que se manifiesta de diferentes formas. Entonces, por lo tanto, el salmista aquí, mi boca hablará sabidurías. Las sabidurías del Señor se manifestarán en el pensamiento del corazón del salmista para entonar inteligencia, ¿ya? Entonces vamos al siguiente verso. El siguiente verso, veamos lo que dice. Dice, escucharé con cuidado a la parábola de Adonai. Declararé mi enigma con la música de la lira. Entonces aquí ya el salmista va a empezar a hablar. En el versículo anterior vemos que se está preparando. Dice que va a hablar sabiduría. Las meditaciones de su corazón darán un entendimiento de lo que se va a decir. Entonces, dice que escuchará con cuidado la parábola de Adonai. Va a escuchar con cuidado lo que Adonai le va a decir, pero al parecer que lo que Adonai le va a decir es a través de una parábola. Ya hemos aprendido de este tema con las parábolas. El hermano Jacob nos estuvo hablando acerca de la palabra hebrea con la que se relaciona esta palabra parábola. Y la palabra hebrea es la palabra mashal, que habla de ejemplo, habla de comparaciones, habla de metáforas y alegorías. Pero en sí lo que se quiere hacer con las parábolas o con proverbios, recuerden que también el hermano Jacob comparó esta palabra con proverbios, y se trata es que a través de esto nosotros podemos ver lo que hay detrás de un relato. Entonces todo esto, aquí se hacen comparaciones, se hacen ejemplos, pero la idea, el objetivo principal es que podamos ver lo que está detrás de esos relatos que se hacen, la enseñanza que puedan dejar esos relatos. Entonces vemos ya que la palabra mashal tiene que ver con esa palabra parábola o proverbios. También aquí hay una palabra que es la palabra enigma, que han traducido la palabra jidá, que es la palabra raíz de lo que se dice allí en hebreo. Lo han interpretado como enigma, pero también se ve como acertijo, rompecabezas, truco. También lo relacionan con esconder, algo que tiene que ver con refrán, una pregunta. Y algunos comentaristas lo relacionan como si fuera un desafío mental. Entonces vemos que aquí el salmista se prepara, va a hablar, va a escuchar primeramente con cuidado lo que Adonai le va a decir a través de una parábola. Entonces dice que él va a declarar
muchos dicen que la palabra enigma no sería la correcta, porque la palabra enigma tendría a ser algo bastante como quizás un poco oculto, pero la intención que tiene el salmista aquí es que sea como especie de un desafío mental. Él lo que está buscando a través de todo esto es que las personas puedan perfeccionar su entendimiento, puedan perfeccionarlo. Y pues la mayoría de las veces o la forma pedagógica para nosotros poder perfeccionar nuestro entendimiento es poniéndolo en práctica, muchas veces a través de desafíos mentales. Hay muchas personas que piensan en el caso de las matemáticas, en el caso de todos estas materias que tienen que ver con números. Algunos pensarán que son materias de relleno, pero en realidad no son así. Es precisamente el objetivo de estas materias es ayudarnos a perfeccionar nuestro entendimiento, a poder poner desafíos mentales para poder que nuestro entendimiento sea un poco más ágil, se vaya perfeccionando poco a poco. Entonces, esto es lo que quiere el salmista. Va a decir algo que puede ser un desafío para los que lo van a escuchar. Entonces vamos a ver a continuación qué es lo que va a decir el salmista. ¿Cuál es ese desafío mental al que él se refiere? Entonces vamos al verso número 5 y nos encontramos con dos preguntas. La primera dice: ¿por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? ¿Por qué voy a tener miedo cuando me ataquen mis enemigos? Entonces, ante estas preguntas, cualquiera diría, ¿por qué preguntas eso? Es normal, es lógico tener miedo cuando los problemas lleguen. Es lógico y es normal tener miedo cuando alguien te ataca. Pero aquí el salmista está lanzando una pregunta en donde la respuesta que él se está dando a sí mismo es completamente obvia, y la respuesta para el salmista, es negativa. Entonces, es muy posible que para sus oyentes, sus palabras se conviertan esa pregunta se convierta en ese desafío mental. Él se está diciendo a sí mismo: ¿por qué voy a tener miedo cuando lleguen los problemas? Si para el común de las personas el tener miedo cuando aparecen los problemas es algo normal. Entonces, ¿a qué se aferra este salmista para decir que no va a tener miedo cuando lleguen los problemas? Si es lo más normal del mundo tener miedo cuando lleguen los problemas o cuando los enemigos me ataquen. Entonces, esta pregunta, como les decía, tiene una respuesta negativa. Y la respuesta es: no tengo por qué tener miedo cuando vengan las adversidades. Muchas veces nosotros en ocasiones nos hablamos a nosotros mismos y nos decimos: ¿pero por qué voy a tener miedo de hacer esto? ¿Por qué voy a tener miedo de presentarme en la Universidad de Cartagena? ¿Por qué voy a tener miedo de hacer esto? ¿Por qué voy a tener miedo de hacer lo otro? Nosotros nos hablamos a nosotros mismos y es como una forma de motivarnos para poder hacer aquello que para cualquiera es un problema, es algo complicado. Es una forma que muchas veces tenemos para animarnos a nosotros mismos. Entonces, es normal tener miedo y el desafío aquí es no tenerlo. Pero vamos a ver a continuación el por qué se convierte para algunos en un desafío de no tenerlo. Y la respuesta es muy sencilla: es porque no tienen dónde aferrarse para no poder tener miedo. En el caso de los que hacen parte de esa raíz de los Benei Is, que ya estuvimos explicando, que tienen que ver aquellos que están aferrados, aquellos que se han enriquecido con las promesas de nuestro Señor Yeshua HaMashiach,
Obviamente, el miedo es apartado por la fortaleza que nuestro Señor Yeshua HaMashiach nos da. Por eso el apóstol Pablo decía en algún momento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros encontramos la fortaleza en nuestro Señor Yeshua, Pero aquel que no está con nuestro Señor Yeshua, aquel que todavía está en esa naturaleza convencional, en ese Benei Adán, aquel que no está aferrado a esas promesas, para esas personas sí es un desafío porque no tienen cómo fortalecerse, no tienen. Pues esa fortaleza no la da el Señor. Aún la misma palabra dice que nuestra fortaleza es el Señor. Entonces, aquí en este versículo hay otro punto interesante. Y es que al final del versículo dice, cuando me ataquen mis enemigos. Entonces vamos a ver a qué se refiere cuando dice cuando me ataquen mis enemigos. Resulta de que me encontré algunas versiones que no habla específicamente de un enemigo, sino que habla una cosa completamente diferente. Y vamos a ver. Dice, ¿qué es pues lo que he de temer yo en el aciago del día, en ese día adverso, en ese día tenebroso, por decirlo así? La iniquidad de mis pasos que me acercará para todos lados. Dice la versión Reina Valera de 1865. ¿Por qué temeré en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis calcañares me cercará? Y en la versión textual dice, Adonai es mi luz y mi salvación. Pero bueno, antes de llegar a este versículo, hay algo importante que ver, y es que dice que la iniquidad de mis calcañares. Acá habla de unos enemigos. Nosotros estamos acostumbrados siempre a echarle la culpa a otros de nuestra propia responsabilidad. Y hemos estudiado en varias ocasiones a través de estos himnos que nuestro propio enemigo o nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Y en el hebreo lo que da a entender es precisamente eso, la iniquidad de mis pasos, que pues he de temer de lo que yo mismo he de hacer. Entonces se trata de nosotros mismos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Entonces el primer enemigo somos nosotros, ¿ya? Aún de nosotros tenemos que estar atentos a lo que nosotros mismos podamos hacer. Aún con nuestros propios pensamientos, el apóstol Pablo en un momento decía, llevad todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Tenemos que estar atentos a lo que se pueda manifestar en nosotros con respecto a la concupiscencia, con respecto a los deseos de la carne, con respecto a los deseos de los ojos. Tenemos que estar atentos a eso, a la iniquidad de nuestros propios pasos. Tenemos que tener cuidado. Entonces sigue, aquellos que hemos creído en nuestro Señor Yeshua, tenemos una fortaleza. Tenemos una fortaleza, y es por eso que podemos decir, ¿por qué voy a tener miedo? ¿Por qué voy a tener miedo? O todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como decía el apóstol Pablo. Adonai es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Es una pregunta que podemos hacer nosotros ya creyendo en Yeshua, estando con Él, estando con nuestro Elohim, con nuestro Adonai, sabiendo que Él es todopoderoso. Estando con Él podemos decir, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces vemos aquellos que estamos refugiados bajo la promesa de nuestro Señor Yeshua, el por qué estamos fortalecidos. Porque estamos fortalecidos en Él, porque estamos aferrados a sus promesas. Es por eso que podemos decir, ¿de quién temeré? Es por eso que podemos decirlo. Verso número 6 dice, la maldad de aquellos que se apoyan en sus riquezas y se jactan en la multitud de sus riquezas.
Vamos a ver lo que dice la versión de las Américas con respecto a este verso. Vean lo que dice. De los que confían en sus bienes y se jactan de la abundancia de sus riquezas. Estas personas solo confían en sus riquezas. Solo confían en sus riquezas. Es fácil confiar, estar tranquilos, estar alegres, estar contentos cuando el bolsillo está lleno, cuando hay dinero en la billetera, cuando está la provisión en la casa, cuando la cena está completamente llena. Es fácil confiar en sí mismo y pensar en que no necesitamos de nadie en ese momento. Pero cuando está vacío, si esa persona no tiene a Dios en su vida, no tiene a nuestro Señor Yeshua, ¿de dónde se va a agarrar? Entonces, en ese sentido, no habría esperanza para esa persona. El Eterno nos enseña que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de él. Por eso dice, la maldad de aquellos que se apoyan en sus riquezas y se jactan en la multitud de sus riquezas. Dependen de las riquezas que sabemos que son pasajeras, que son efímeras en este mundo y que hoy en día está y mañana posiblemente no. Pero nosotros no dependemos de eso, dependemos del Señor, porque no vivimos conforme a lo que podamos adquirir con nuestras propias manos. Dependemos de Él, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. De su palabra dependemos nosotros, porque ella es vida y luz para nuestras vidas, valga la redundancia. Dice el verso 7, nadie puede nunca redimir a su hermano, ni dar a Adonai un rescate por él mismo. Entonces aquí entramos a un tema bastante importante, porque a veces las personas que quizás tienen riquezas y tienen abundancia, piensan que no necesitan absolutamente nada. Pero resulta de que cuando dice que nadie puede nunca redimir a su hermano ni dar a Adonai un rescate por él mismo. Vamos a seguir leyendo los siguientes versos porque tienen que ver con esto. Dice, o el precio por la redención de su alma, aunque labore para siempre, vivirá eternamente y nunca verá la corrupción. Entonces, esto significa que nadie, absolutamente nadie, por mucho que labore, por mucho dinero que quiera conseguir en este mundo, por muchas negociaciones que haga, nunca, pero nunca va a poder redimir a su hermano, y dice aquí, ni dar a Adonai un rescate por él mismo. Ningún ser humano puede hacerlo, y el motivo por el cual el Señor, nuestro Elohim, tuvo que venir a este mundo a hacer expiación por nosotros es precisamente porque ningún ser humano tenía la capacidad para hacerlo. Ningún ser humano. Entonces, si no puedes redimir, si nadie puede redimir a su hermano, por mucho que trabaje, por mucho que haga lo que haga, nunca va a poder rescatarlo a sí mismo. Eso significa que a sí mismo tampoco podría redimirse. A sí mismo tampoco podría pagar un rescate por sí mismo. Entonces, vemos aquí cómo el Señor es maravilloso, porque el Padre Eterno en su infinita misericordia, y yo lo puedo ver así, en su infinita misericordia encerró la salvación en Él mismo. Su palabra dice que la salvación es del Señor. Ustedes se podrán imaginar si la salvación hubiese dependido de nosotros. No hubiésemos sido salvos tampoco. No hubiésemos podido ser salvos, nunca. Nuestra naturaleza nos invita siempre al mal.
Saben que la palabra del Señor dice que no hay justo ni aún uno. Entonces, no podríamos ser salvos nunca. Por eso el Señor hizo lo que hizo por nosotros. Se manifestó su infinito amor y su infinita gracia sobre nosotros, para nosotros entonces poder ser redimidos. Eso significa, mis amados hermanos, también en otro sentido, de que la salvación es individual. ¿Ya? Por mucho que yo ore, yo anhelo y deseo que mis familiares algún día conozcan la palabra del Señor. Anhelo eso. Pero entiendo que cada quien tiene que vivir su proceso con el Señor. Y aunque yo quiera esforzarme, aunque yo ayune, aunque yo ofrende, haga lo que quiera hacer, yo no voy a poder redimir a nadie. Solamente eso lo hace el Señor. Por eso es que nosotros debemos orar y clamar al Señor y colocar las vidas de nuestras familias en las manos del Señor. Colocar nuestras familias, aún aquellos padres que tienen hijos, deben colocar sus hijos en las manos del Señor, porque ellos no van a poder hacer absolutamente nada para que sus hijos sean salvos. Eso solamente lo puede hacer el Señor. Y a continuación vamos a ver unos versos bíblicos que tienen que ver con eso. Versos interesantes. Vamos a ver Ezequiel capítulo 14, verso del 12 al 16. Dice así: Dios también me dijo: al país que pegue contra mí y que una y otra vez me sea infiel, yo lo castigaré duramente. Echaré a perder sus cosechas de trigo y sufrirá hambre. Así acabaré con los habitantes de ese país y con sus animales. Si en ese país vivieren Noé, Daniel, y Job, solo ellos se salvarían, pues eran hombres justos. Aquí cuando dice que solo ellos salvarían, porque eran hombres justos, pero gracias a la justicia divina, no por ellos mismos, gracias a la justicia divina que se manifestó en ellos. Dice: yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. También podría yo castigar a ese país enviando bestias salvajes para que acabaran con sus habitantes. La tierra quedaría sin vida alguna como un desierto y nadie se atrevería a pasar por él, por miedo a las bestias salvajes. Pero aún si Noé, Daniel y Job vivieran en ese país, no podrían salvar ni a sus hijos ni a sus hijas. Solo ellos se salvarían. Pero el país quedaría totalmente destruido. Yo soy el Dios de Israel y cumpliré mi palabra. Y aquí sigue diciendo en otro verso, vemos aquí que aún solamente salvarían ellos por la justicia divina. Dice en Mateo capítulo 25 del 1 al 10. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos junto con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: aquí está el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: no sea que no haya suficiente para nosotras y para vosotras, y más bien a los que venden y comprad para vosotras. Y mientras ellas iban a comprar vino, el novio y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Entonces vemos acá otro ejemplo que tiene que ver con este tema
en donde la salvación es individual. No podemos nosotros hacer nada para que nadie se salve, solo el Señor lo puede hacer. Cada quien es responsable de su propio aceite. Cada quien es responsable de permanecer en el Señor. Entonces es un tema que es importante poder comprenderlo, porque a veces pensamos, o algunos piensan que por mucho ayuno, por mucha oración que se puede hacer, van a poder redimir o hacer que alguien se convierta, pero eso no es así. El Señor llama conforme a su llamamiento santo, y cada quien responde conforme al tiempo estipulado por el Señor. Entonces es un tema que está en las manos del Señor, y vuelvo y repito, la salvación es del Señor, y solamente Él y nada más que Él se encarga de despertar el corazón de las personas, o de cambiar ese corazón de piedra por ese corazón de carne. Entonces vemos que no depende de ningún esfuerzo humano o de cuánto podamos trabajar. No se puede, no depende de nada de eso. Entonces dice el verso 10, porque uno puede ver que el hombre sabio morirá a sí mismo, el necio, y el ignorante perecerán y dejarán su fortuna a extraños. Resulta que esto es lo que vemos actualmente. Quizás el afán diario por adquirir las riquezas, el afán diario por aún adquirir conocimiento. Pero si todo esto está aferrado a este mundo y no está la esperanza puesta en nuestro Señor Yeshua, si no está puesta la esperanza en nuestro Elohim, todo esto es vano lo que podamos hacer, ¿ya? Porque uno puede ver que el hombre sabio morirá, puede saber todo lo que quiera saber, puede brotar todo el conocimiento que quiera de sus labios, ¿ya? Pero así como el sabio, el necio, el ignorante perecerán dejando su fortuna a extraños. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en otra cosa diferente a lo que es el Señor. Entonces el verso 11, su sepultura será su hogar eterno, la morada para todas las generaciones. Ha llamado las tierras con su propio nombre. Entonces aquí es importante este punto, porque resulta de que quizás lo leemos y sea un poco complicado entenderlo, pero a veces existen personas que adquieren bienes, adquieren tantas riquezas que es muy posible que compren unas tierras y les coloquen hasta su propio nombre, como para exaltar más las riquezas que tienen, ¿ya? Pero esas mismas riquezas, dice aquí, será su sepultura. Su sepultura será su hogar eterno, la morada de todas las generaciones. Ha llamado las tierras por su propio nombre. Todas esas riquezas serán su propia sepultura. Y vamos a estar mirando también el tema de la sepultura. En Salmo capítulo 39, verso del 4 al 6, vean lo que dice. Un salmo que ya, un himno que estuvimos estudiando. Dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. Y aquí tú has hecho mis días muy breves, y mi existencia es como nada delante de ti. Ciertamente todo hombre, aun en la plenitud de su vigor, es solo un soplo continuamente. Si como una sombra anda el hombre, ciertamente en vano se afana, acumula riquezas y no sabe quién las recogerá. Este es un salmo que ya estuvimos estudiando, que tiene que ver con esto mismo. Dice el verso 12: pero los hombres, aun los ricos, solo viven brevemente, entonces como animales morirán. A veces se nos olvida, vivimos la vida como si nada,
Y se nos olvida que algo muy importante, y es que esta vida es muy breve, muy breve. Pero como les decía ya en los versículos anteriores, y lo reafirmamos, que la confianza está puesta en esas riquezas y no está puesta en el Señor, que es el que nos da vida eterna. Todas estas riquezas son cosas pasajeras. La misma vida que tenemos es una vida breve, efímera, que se va en cualquier momento. Así como se va la vida de un animal. Así hoy un animal vive, mañana el animal muere, lo matan, lo sacrifican. Hoy está, mañana no está. Y es así la vida del que no tiene la esperanza colocada en nuestro Señor Yeshua. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, porque una persona que no confía en el Señor, sino que más bien confía en los bienes y las riquezas que tiene, porque es con ellas que se siente segura. Entonces dice aquí, tal es el destino de los que confían en sí mismos, el fin de aquellos complacidos con sus propias palabras de manera continua, continuamente. Ya ellos se sentirán complacidos en su propia confianza, confiando en sí mismos, y su destino será la paga de ellos. ¿Y cuál es la paga de ellos? El sepulcro del cual no se van a levantar, porque morirán entonces, dice aquí, como animales morirán. Entonces Proverbios capítulo 3 del 7 al 8 dice, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal, será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No seamos sabios en nuestros propios conceptos. No nos basemos en nuestros propios conceptos para no cumplir lo que el Señor ha estipulado. No nos basemos en nuestra propia hermenéutica para ignorar o para negar lo que ya el Señor ha establecido. No seamos sabios en nuestros propios ojos, con nuestros propios consejos. Sometámonos al Señor y a su palabra. Confiemos en Él. Entonces dice el verso 14, como ovejas están destinados al Seol, la muerte será su pastor. Los justos reinarán sobre ellos cuando rompa el día. Su buen parecer se consumirá en el Seol hasta que su nobleza desaparezca. Entonces, aquí vemos que dice que como ovejas están destinados al Seol. El tema del Seol quizás a veces se interpreta como un lugar a donde van los muertos. Y si la gente se imagina, normalmente se habla del infierno, un lugar a donde van los muertos. Entonces, pero resulta y pasa de que desde el punto de vista del hebreo, aquí la palabra Seol se refiere más que todo a la sepultura. Y cuando se habla de sepultura se refiere al hueco donde todos nosotros vamos a ser enterrados el día que partamos de este mundo, el día que durmamos. Entonces a eso se refiere, a la sepultura, el hueco que está en el cementerio, a ese se refiere cuando dice la palabra Seol. Entonces dice, la muerte será su pastor, estarán allí. Los justos reinarán sobre ellos cuando rompa el día. Cuando dice aquí la palabra cuando rompe el día, algunos dicen que se refiere a la resurrección. ¿Por qué entonces los justos reinarán sobre ellos? Porque dice que los justos resucitarán. Aquellos que al cual el Señor ha derramado su justicia, ellos reinarán. Pero aquellos que han confiado en sí mismos, como ovejas, están destinados al Seol. Allí en el Seol se quedarán. Mientras que aquellos que han creído en el Señor Yeshua y han obedecido sus mandamientos, a pesar de que vayan al Seol, porque algún día mueran, el Señor a sí mismo los va a levantar. Ellos van a ser levantados cuando rompa el día, van a resucitar.
Su buen parecer se consumirá en el Seol hasta que su nobleza desaparezca. Ellos van a quedar ahí y van a desaparecer. Los que no confían en el Señor y sus mandamientos. Hubo un comentario de un hermano, el hermano Eric Rodríguez, que hace referencia, aquí les traje una imagen para que de pronto nos imaginemos un poco el tema. Y él dice que cuando nosotros, el Señor dice su palabra que formó del polvo, formó al hombre, dice que podemos decirlo de una manera un poco metafórica, y es que cada hombre que es formado del polvo y al polvo volverá, dice que cada hombre tiene apartado su huequito de tierra en donde ese polvo que somos algún día vaya a tener. Entonces muestra una figura así como cuando Adán fue formado, y que cuando ese polvo se cogió de la tierra y que Adán fue formado, dice que cuando ese polvo se salió de la tierra, en la tierra queda ese hueco. Es una forma como que de ilustrar el tema, no es que sea así de manera literal, aunque lo sea así, aunque realmente sea así. Sacó del polvo de la tierra al hombre. Dice que esa figura del hombre queda ahí, ese hueco queda allí, y que ese polvo, lo naturalmente hablando, es que esa tierra vuelva, ese polvo vuelva a la tierra y tape ese hueco, que prácticamente es lo que sucede cuando cada uno de nosotros en algún momento morimos. Nos morimos y vamos a tapar un hueco que se hace en la tierra. Aquí vemos en la imagen el hombre que haciendo parte de la tierra y que algún día salió de ahí y que algún día va a volver a estar allí. Entonces son a veces ilustraciones que se hacen para explicar lo efímero que somos, que hoy en día somos lo que somos y mañana regresaremos al polvo. Entonces dice el verso 15, pero Adonai redimirá mi alma. Ahí está la diferencia. Mientras aquellos que han confiado en sí mismos, los que han confiado en sus riquezas, en su propia prudencia, quedarán ahí expuestos en el Seol, quedarán ahí, serán olvidados eternamente y para siempre. Pero aquellos que hemos confiado en nuestro Señor Yeshua, dice, pero Adonai redimirá mi alma de las garras del Seol. Nos sacará de ese hueco, porque nuestro destino, según el propósito divino, no es el Seol. No es que nos quedemos allí, sino que nosotros podamos ser redimidos con Él. Cuando Él me reciba eternamente, cuando Él me tome para sí de manera continua, así lo interpretan algunos. Solo Dios puede pagar nuestro precio para sacarnos del Seol. Solo el Señor lo pudo pagar, y lo pagó en el madero, derramando hasta la última gota de sangre por cada uno de nosotros. Dice en Oseas capítulo 13 verso 14, los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. Donde está, oh muerte, tu plaga, donde Seol tu destrucción, la compasión se ha ocultado de mis ojos. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo estuvo diciendo en Corintios. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a dejar ahí. Su palabra dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No nos vamos a quedar en ese hueco. No nos vamos a quedar en el Seol. Dice el verso 16, no teman cuando un hombre se enriquece, cuando la gloria de su casa crezca. No debemos tener absolutamente eso, porque cuando él muera no se llevará nada consigo, ni su gloria descenderá con él, absolutamente nada, porque su alma será bendecida en su vida. Él te agradecerá cuando tú hagas el bien para él. Esto aquí puede ser un poco confuso, ¿ya? Pero una manera en la que se puede interpretar, o algunos dicen que se puede interpretar este texto que parece un poco confuso, es de la siguiente manera.
aunque una persona pretenda ganarse el amparo de otros en vida, en realidad te van a dar gracias cuando te preocupes o te ocupes el bien por ti, o te preocupes por ti mismo. Entonces muchas personas buscan agradar a otros, pero estos te agradecerán cuando busques tu propio bien. Hay que ser ejemplo, Primero, para poder nosotros ayudar a otros, para poder conquistar a otros, nosotros tenemos que ocuparnos primeramente de nosotros mismos. Si nosotros queremos edificar a otras personas, tenemos que edificarnos nosotros mismos. Por eso es que nos van a dar gracias cuando nos ocupemos, cuando te preocupes el bien de ti mismo, ¿ya? Cuando nosotros vamos ante otras personas y esas otras personas pueden ver nuestra vida, pueden ver nuestro testimonio, pueden ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, ellos van a dar gracias por lo que el Señor ha hecho de nosotros y por el cuidado que nosotros hemos tenido de ese proceso que el Señor ha hecho en nosotros. Ellos van a ser agradecidos con eso, porque entonces nosotros vamos a estar enseñando con testimonios, vamos a estar compartiendo la palabra con fundamento, porque la palabra del Señor la hemos manifestado con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestras acciones. Entonces ellos van a estar agradecidos con eso. Entonces la primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 25 al 27 dice: todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces es importante de que sí, yo quiera bendecir a otros, pero primero tengo que ocuparme de que yo sea bendecido. Si yo quiero compartir la palabra del Señor a otros, al primero que tengo que compartirle la palabra es a mí mismo, Entonces en eso consiste cuando la palabra del Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para yo poder dar, tengo que mirar cómo estoy. Para yo poder enseñar palabra, yo tengo primeramente ser enseñado. Para yo poder modelarles, por decirlo así, el evangelio a otros, tengo que yo haberlo aprendido primeramente, ponerlo en práctica primeramente. Entonces, si yo sé hacer el bien a mí mismo, si yo hago el bien a mí mismo, lo podré hacer a los demás. Y en eso se refiere este verso. Y ya los últimos dos versos de sin embargo, tiene que unirse a la campaña de sus padres. Él no verá la luz otra vez. Aquí en este texto, verso 19, lo que da a entender es que se ocupa tanto en las cosas de este mundo. Por ejemplo, se ocupa de lograr un renombre, se ocupa de mantener en alto el apellido de la familia. Por eso dice, tiene que unirse a la compañía de sus padres, pero en esa visión, en ese sentir y en ese deseo de poder sobresalir y de poder mantener el renombre de su familia y el de él en alto, dice que él no verá la luz otra vez. Mientras tanto, los demás vendrán a la generación de sus padres y no verán la luz. No resucitarán. En otras palabras, no resucitarán. Y verso 20, el hombre, aún los ricos, hablando a nivel general, fracasan en entender que como las bestias, ellos morirán. Entonces, vemos que la resurrección, la redención, el Señor nos la ha dado a nosotros. Se la ha prometido a su pueblo escogido. Entonces,
Dice este último verso: el hombre, aún los ricos, fracasan en entender que como bestias ellos morirán, pero estando lejos del Señor. Al estar lejos del Señor, ellos morirán en esa condición, como bestias. Pero cuando nosotros colocamos nuestra confianza en el Señor, procuramos obedecerle, nuestra esperanza está colocada en Él. Cuando el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Obedecemos los mandamientos porque amamos al Señor, y porque amamos al Señor, confiamos en Él. Como decía el apóstol Pablo, juntamente con Cristo resucitarán. Veremos la luz, veremos el amanecer juntamente con Él. Mientras que nuestra confianza esté puesta en Él y no en los afanes y en las riquezas de este mundo y en todo lo que tenga que ver con este mundo. Nosotros en este mundo diariamente tenemos que trabajar, esforzarnos por conseguir todas las cosas que necesitamos, pero nuestra confianza no puede estar colocada en esas cosas porque todo eso es pasajero. Nuestra confianza debe estar colocada en nuestro Elohim, en nuestro Yeshua HaMashiach. Entonces, amén, amén. Entonces ahí debe estar colocada nuestra confianza en nuestro Señor. Entonces, mis amados hermanos, le damos gracias al Padre Eterno porque en definitivas cuentas, una vez más, Él nos recuerda que nuestra confianza debe estar puesta en Él. Vamos a encontrarnos diariamente en este mundo muchas cosas, vamos a tener muchos afanes, vamos a tener muchas actividades diarias que hacer. El Señor nos va a permitir tener la provisión de muchas maneras. Algunos, en su infinita misericordia, el Padre le va a permitir tener más que a otros, pero como en algún momento decía en el Shabbat pasado, el Señor en cada circunstancia económica, el Señor sabe cómo nos trata. Al que tiene más, el Señor tiene su trato con esa persona. Al que está de pronto equilibrado económicamente, el Señor también tiene su trato. Y aquel que de pronto está viviendo en escasez, el Señor allí también le tiene su trato especial. Porque el Señor da conforme a la medida de cada quien, la medida que Él mismo ha estipulado. Entonces, alabado sea el Señor por todo el proceso que nuestro Elohim nos permite vivir. Amén. Oremos. Amado Padre, bendito Rey, tú eres bueno y grande en misericordia. Te damos gracias una vez más por tu palabra, por la oportunidad que nos das de conocerla, de poder meditar en ella, de poder reflexionar y poder entender, Señor, que te necesitamos día a día, Señor, que apartados de ti nada podemos hacer, que nuestra esperanza, nuestra mirada debe estar colocada en ti. Tú eres el autor y consumador de nuestra emuná, Señor, y confiamos en ti, Rey amado. Ayúdanos a poder mantenernos firmes en tu verdad, firmes en tu palabra, procurando guardar cada una de tus instrucciones para gloria y honra de tu nombre. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.